que traje. Genial. Entonces, primera jornada de educación sexual integral, también sus siglas, la educación sexual integral, es ESI, ¿ok? Es por ahí por lo que más se conoce. Entonces tenemos que empezar a hablar un poquito sobre qué es la ESI. La ESI es justamente esto, educación sexual integral bajo un programa nacional, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo que se da a nivel de toda la Argentina. Es una ley, la ley 26.150/2006, que justamente esa /2006 me indica en el año en el cual se promulgó, ¿sí? Que es en el 2006. Significa que desde el 2006 es obligatorio que todas las escuelas de todo el territorio argentino brinden educación sexual integral en estas jornadas, ¿sí? Entonces, como para poner un breve resumen, podemos decir que este Programa Nacional de Educación Sexual Integral establece que todos los estudiantes de todos los niveles educativos, ¿qué es un nivel educativo? Jardín, primaria, secundaria, terciario, facultad, no escribir mal, facultades y universidades, ¿sí? Esos son todos los niveles educativos que podemos llegar a encontrar en Argentina, ¿no? Entonces, en todos los niveles educativos, todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral. En todos los establecimientos educativos, ya sea en escuelas públicas, en escuelas de gestión estatal o de gestión privada, si tienen subvención del gobierno o no, no importa, cualquiera sea, tienen que recibir ESI. Y ya sea de una jurisdicción, lo que se llama nacional, ¿sí? O sea, que abarca todo el territorio de Argentina, provincial, si solamente abarca una provincia, o local, si solamente abarca, por ejemplo, un partido, ¿no? O sea, es como si les dijera que se tiene que dar en todos los barrios de Cava, ¿no? Por ejemplo, o en todas las provincias de Argentina. Y dentro de cada provincia, en cada partido, ¿no? Por ejemplo, en zona sur, que es yo donde vivo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero mi partido es Avellaneda, pero también está el partido de Quilmes, el partido de Lanús, el partido de Lomas, ¿sí? Todo lo que es la parte sur, digamos, ¿no? Por poner ejemplos. Y dentro de esos partidos están los diferentes municipios, ¿no? El municipio en mi caso Avellaneda está el municipio de Wilde, el de Villa Domínico, ¿no? O sea, el Avellaneda Centro. Entonces, no importa en qué territorio estemos hablando, si es un territorio de Argentina, de lo que compone Argentina, se tiene que dar educación sexual integral, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Perfecto, buenísimo. Bien, acá nos resultó interesante con la profe Adri tocar un poquito el tema de la relación entre la Iglesia Católica y la ESI. ¿Por qué? Porque por lo general se suele pensar que estos temas no abarcan la parte religiosa y en realidad sí, ¿no? Uno por lo general, o por lo que también se escucha mucho en la tele y en los medios de comunicación, lo cual está muy mal, pero pasa, siempre dicen como, ¿no? Como que la iglesia no está a favor de que se brinde ESI, qué sé yo, esas cosas que dicen que nada que ver, cuando en realidad es todo lo opuesto, ¿no? O sea, la ESI fue un avance, hablando socialmente hablando, porque ustedes piensen que pasamos de no tener ningún tipo de conocimiento de nada de lo relacionado a la ESI a tener educación en todas las escuelas, o sea, y en todos los niveles. Un avance enorme, porque mucha gente se pudo educar y se pudo sacar dudas respecto de lo que conforma la ESI, ¿no? Solemos pensar que la ESI solo abarca el conocimiento de los órganos sexuales, ¿no? Uno piensa en educación sexual y ¿qué piensa? Bueno, es conocer el cuerpo, cómo funciona, ¿no? Y todas cosas así, pero en realidad es algo que es mucho más amplio, mucho más abarcativo. Estudiar y conocer la ESI involucra otras cosas también, no solamente conocer el cuerpo humano, ¿ok? No solamente conocer el cuerpo humano o, por ejemplo, las enfermedades que se transmiten. Hola, buen día, Santi. Las enfermedades que se transmiten de forma sexual, ¿no? El abuso sexual, sino también la violencia de género para la mujer, para el varón, ambos sufren violencia de género,
todo lo que tiene que ver con, bueno, justamente métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, pero también involucran conceptos que tienen que ver con los sentimientos, con los deseos, con todo lo que es, por ejemplo, ay, no me sale la palabra, pero sí, las fantasías, o sea, es mucho más amplio que solo conocer el cuerpo humano, ¿no? Es también lo que uno siente, es como uno percibe las cosas, ¿sí? Así que no nos quedemos solamente como que la educación sexual eso es simplemente la parte reproductiva, ¿no? Tengamos también en cuenta lo siguiente, educación sexual integral pueden dar todas las materias que conforman todos los niveles, ¿sí? Uno piensa capaz en jardín es más difícil dar ESI, pero en realidad no, en jardín se pueden enseñar ciertas cosas como el respeto hacia las otras personas, y eso también es ESI, ¿sí? Si uno aprende desde chico el respeto hacia, por ejemplo, el sexo opuesto, ¿no? Es menos probable que durante toda su vida trate con falta de respeto al sexo opuesto, si lo estoy aprendiendo desde jardín, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero bueno, por ejemplo, si pensamos en la secundaria, que es el nivel que estamos transitando nosotros, se podría tocar en todas las materias ESI, ¿no? En educación física se podría tratar la mecánica del cuerpo, de cómo reacciona el cuerpo humano femenino y masculino. En la historia se puede tratar, por ejemplo, la ESI a lo largo de la historia. ¿Era lo mismo estudiar ESI ahora, con los conocimientos y los accesos que tenemos, que estudiar ESI, por ejemplo, en la época de 1810, ¿no? Por ejemplo. O sea, ustedes piensan que, por ejemplo, en la época de, bueno, en esta, el de 1810, ¿no? Las mujeres usaban vestidos y los varones usaban traje. ¿Qué pasaba si encontraban a un varón vestido con vestido? ¿No? Como era raro, ¿no? O sea, uno se pone a pensar en todas esas cosas que pasaron a lo largo de la historia, y eso también es ESI, es conocer el pasado y cómo llegamos hasta donde llegamos. Por ejemplo, cómo fue cambiando la adolescencia a lo largo de los años. ¿Es la misma adolescencia que tenemos ahora que la que teníamos en el 1500, por ejemplo? No, claramente no. O sea, eso también es ESI. Si pensamos, por ejemplo, en geografía, nos podemos imaginar si todas, por ejemplo, todos los países reciben ESI, reciben educación sexual, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿No? Porque no todos lo reciben, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos abarcar justamente todas las materias que estudiamos en la escuela con un contexto de la ESI, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre también si pensamos en cuanto a la economía, todas las personas reciben el mismo salario, ¿por qué en algunos países las mujeres reciben menos salarios que los varones haciendo el mismo trabajo, por ejemplo? O al revés, porque a veces puede pasar al revés. Entonces, digo, me refiero a que en todas las materias podríamos abarcar ESI, ¿no? Si nos ponemos a pensar así, porque justamente la I de ESI, que significa integral, a eso hace referencia a que es un contexto que abarca a todo, a un todo, ¿no? A lo que es un contexto, sí, un contexto o una esfera social, una esfera cultural, una esfera biológica también, una esfera familiar, ¿sí? Podemos tener ESI en nuestras casas, podemos tener ESI con nuestros amigos, podemos tener ESI en la escuela, con la profe, ¿sí? O con otro adulto que no tenga que ver por ahí. Entonces, no nos quedemos solamente con que la ESI se enseña en biología y nada más, o con que, bueno, tenemos esta jornada y listo. Estamos rodeados de ESI permanentemente, aunque quizás no lo veamos así, ¿sí? Pero cualquiera que mire 2 segundos de tele se da cuenta de que estamos rodeados de ESI, ¿sí? Miremos el programa de Tinelli y nos damos cuenta que estamos rodeados de ESI. Entonces, esa es la importancia y por el cual se generaron estas jornadas, ¿sí? Para acercarnos, a darnos a conocer qué temas podemos charlar, qué temas no. Algo que no aclaré es que muchas veces cuando se proponen estas jornadas, de parte del gobierno vienen con alguna temática en específica, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue el contexto de encierro de la pandemia y cómo afectaba eso a ustedes que son los adolescentes.
Nos pareció un poco interesante con la profesora Adri, así que decidimos retomarlo un poco este año, sumado a otras cosas. Este año en específico no vino con un tema en particular para poder tratar, sino que, bueno, nada, lo decidimos con la profesora Adri, por eso quisimos agregar esta parte de la Iglesia Católica, pues nos parece muy relevante, ¿no? Tirar abajo el mito de que la Iglesia está en contra de la ESI. De hecho, no es así para nada, y hace no mucho tiempo el Papa Francisco estuvo hablando sobre la importancia de la educación sexual, y estas son algunas frases que dijo él, no sé exactamente cuál, porque yo lo saqué como una recopilación, y otras son dichas por obispos y arzobispos de la Iglesia, ¿no? Así que me parecieron interesantes y por eso las copié. Dicen, sí, ¿pregunta? Bien, perfecto, me encantó esto que dice Sofi. Es cierto, nuestros abuelos están acostumbrados a algo diferente a lo que nos pasa ahora, ¿no? Esto está genial, tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo recién. Es cierto. Es verdad que nuestros abuelos no tuvieron educación sexual en su escuela. Quizás lo que conocían era lo poco que les enseñaban sus papás o sus amigos, ¿no? Suele pasar eso mucho. Por eso este es un espacio para que nos saquemos dudas también y preguntemos. Quizás no nos da en esta jornada para ver todo lo que abarca la ESI, seguramente no nos da porque tenemos un tiempo acotado y unos temas acotados, pero cualquier duda, por más chiquitita y tonta que parezca, es el momento de sacárselas cuando ustedes están cursando la escuela, ¿no? Porque si no, después, ¿en qué momento lo van a hacer? O sea, es mucho mejor que tengan la confianza para poder tratarla con alguien, ¿no? Por ejemplo, acá la profe, yo me ofrezco, o con sus papás, por ejemplo, si tienen mucha confianza o no, igual siempre pueden preguntarles, obviamente, que hacerlo por sus propios medios, ¿no? O sea, por ahí es más complicado, uno dice, estoy aprendiendo bien, está bien esto que estoy buscando, es cierto esto, y se queda ahí medio. Así que, nada, gracias Sofi por el aporte. Claro, exacto, no se aceptaban las personas bisexual o de otro tipo de género, exacto, sí. Ahora cuando pasemos a esta parte, retomo eso, Sofi, gracias. Entonces, algunas frases de la Iglesia Católica. Por ejemplo, dicen, ¿no? O sea, una de las frases que yo saqué, estudiar ese es un camino excelente para prevenir el aborto, la iniciación sexual precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y el abuso sexual, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que el aborto es la consecuencia de un embarazo que no se desea, ¿no? Y justamente para evitar llegar a ese punto, ¿no? Es que yo tengo que recibir educación sexual integral. Porque si yo estoy tratando de evitar un embarazo, significa que hay ciertos métodos que yo puedo seguir para evitarlo y no tener que llegar a abortar, que supone un riesgo de vida muy alto, ¿no? Entonces, esto fue toda una controversia, imagínense con la ley del aborto que se aprobó, se ponía en tela de juicio todo esto, ¿no? O sea, aborto sí, aborto no, ESI sí, ese no, si la ESI se implementaba como debería o no. Bueno, es un tema muy amplio que da para hacer un debate muy grande y hay muchísimas posturas, cada uno tendremos la nuestra o el conocimiento que tengamos, pero justamente para poder prevenir el aborto, para prevenir el abuso sexual, para prevenir las violencias de géneros, para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, o para prevenir esto de la iniciación sexual precoz, ¿no? O sea, no sé si fue el caso de alguno de ustedes, espero que no, pero hay muchas chicas y chicos que se inician sexualmente muy chicos, 7, 8 años estamos hablando, ¿no? O sea, muy, muy chicos. Y eso es parte de que no se les enseñó así en las escuelas. Es por eso de la importancia, ¿no? Y la iglesia lo reconoce, o sea que no se entiende por qué siempre se la deja afuera. Quizás sí, por un poco de lo que es la historia, pero ya está, eso ya es parte del pasado y tenemos que pensar en el hoy. Y en el hoy la iglesia funciona con la sociedad, a favor de la sociedad, obviamente. Otra frase, hemos tomado conciencia de que hay que comenzar por la educación. ¿Quién es esta Bianca? ¿La conocemos? No, se Si es Bianca Hey, sí. Es Bianca 6. Ah, porque, bueno, se puso un nombre raro ahí, no sé. Bueno, ahora cuando se vuelva a conectar la aceptamos. Bien, dice la frase, hemos tomado conciencia de que hay que comenzar por la educación sexual. Ahí está, mira.
Perfecto. Le ponemos el presente. Bien, hemos tomado conciencia de que hay que comenzar por la educación sexual que integre todas las dimensiones de la persona, lo que mencionábamos recién. La dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión familiar, la dimensión de las amistades, ¿no? La parte educativa también es una de las dimensiones que intervienen en la ESI. Dice, dicha educación no debe, o sea, la de la ESI, no debe limitarse a saber qué hay que hacer para que una joven no quede embarazada, o a conocer el cuerpo, ¿no?, de los varones y las mujeres como quien meramente conoce el funcionamiento de un dispositivo, sino que esa educación realmente debe ser integral, ¿no? O sea, no me sirve solamente conocer cómo funciona el cuerpo femenino y el cuerpo masculino, ¿no? O cómo hacer para que los métodos anticonceptivos, cómo hacer para que una mujer no quede embarazada, ¿no? Una mujer o un varón, porque el embarazo se produce en ambas partes, ¿no? Entonces, claro, no nos tenemos que limitar solamente a eso. Se hace foco en que tiene que ser integral, tiene que abarcar las otras dimensiones que mencionábamos antes. Bien, y acá otras frases. Esa educación debe ser integral, es decir, de toda la persona. Tiene que abarcar su espiritualidad, sus valores, sus emociones, sus pensamientos, su contexto social, su contexto económico, su contexto familiar, y obviamente todo lo que tiene que ver con su cuerpo y su salud, ¿no? Es decir, no solamente lo relacionado a lo biológico, o como decíamos recién, lo familiar, lo económico, ¿sí?, lo social, sino también a lo que involucra a la persona, lo que piensa esa persona, sus emociones, los valores, los hábitos, ¿sí?, toda la parte espiritual, ¿ok? O sea, es un integral, justamente, es una integralidad, ¿sí? Porque ninguno de nosotros es solamente lo que se ve o lo que hablamos, ¿sí?, o con quienes nos rodeamos, somos muchísimo más que eso. Toda la parte interna, esto que tiene que ver con los valores, los pensamientos, las emociones, los deseos, por lo general no están tan abarcadas, ¿no? O sea, no las vemos tan así cuando vemos a la otra persona. Y sin embargo, sí, todos tenemos valores, espiritualidad, emociones, pensamientos, deseos. Y la última frase que me pareció linda dice, debe ser una educación para el amor que incluya la sexualidad, pero que no se siempre me cuesta esta palabra, circunscriba solo a ella, ¿sí? O sea, tenemos que pensar en la sexualidad, que ahora vamos a ver lo que es, pero no todo rodeando la sexualidad, sino al revés, pensarlo siempre desde el lado del amor. ¿Por qué? Yo lo interpreto como que tiene que ver con que el amor es una sensación positiva, obviamente, y todos tratamos de mantener esa positividad, uno lo traduce como amor, otro lo traduce como felicidad, o etcétera, en nuestras vidas, ¿no? Es lo que todos queremos hacer, claramente. Pero bueno, nada, simplemente como que no se ponga el énfasis por ahí en la parte sexual o en la parte de la sexualidad, sino que se ponga el énfasis en otro punto, ¿no? En lo que nos da positividad, en lo que nos brinda estas sensaciones como el amor o la felicidad. Yo la tomé por ese lado, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Todo es bienvenido, ¿eh? O más o menos. De momento no. Por ahora no. Bueno, perfecto. Saben que pueden hablar en cualquier momento o opinar. Esto no es solamente que yo les cuento cosas, ¿eh? Esto es de los dos lados, ¿sí? Igualmente, profe, Sí, también algo que yo respeto mucho y que valoro es la adaptación de sí. personas de otras generaciones a estos nuevos cambios o estos nuevos como que pensamientos o ideologías que tenemos. Bien, perfecto. Me O encanta. sea, Sí, como que, por ejemplo, que, o sea, que se acepte em, la sexualidad de distintas personas sí. abiertamente o Bien, también que ya no sea un tema tabú, bien, preguntarle a una profesora sobre algunos temas o bien. a alguien que sepa el tema. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los géneros, se refiere Angie. Em,
nosotros ahora específicamente no vamos a tratar los diferentes géneros, pero sí se los voy a mencionar. ¿Por qué? Y paso, miren, a la otra diapo, me diste el pie, Angie, así que gracias. Porque claro, uno por ahí cuando habla con lo que tiene que ver con la ESI, se suele confundir la genitalidad o sexo, género, que es lo que estaba mencionando Angie, y sexualidad, ¿no? O sea, no es lo mismo todo, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? Cuando hablamos de género nos estamos refiriendo, como decía Angie, a todo lo que tiene que ver con nuestra, nuestro autopercibimiento, no me salía la palabra, autopercibimiento. ¿Por qué? Vamos primero con esta, ¿no? ¿Qué significa la genitalidad o sexo? Un segundo, ya atiendo el chat. La genitalidad o también llamado sexo está relacionado exclusivamente a lo biológico, lo anatómico, ¿sí? Femenino o masculino, y termina ahí, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque evolutivamente siempre hubo macho y hembra en el reino animal, el ser humano lo modificó a mujer y varón, ¿no? O mujer y hombre. Acá por eso puse los signos, ¿no? El signo de la mujer, el signo del hombre. Porque nosotros nacemos con un sistema reproductor, ¿no? Si yo nazco mujer, naceré con vagina, útero, ¿no? Ovarios, produciré óvulos. Ahora, si yo nazco varón, nazco con penes, testículos, espermatozoides, ¿sí? Eso es lo que se refiere a sexo, ¿no? Sexo biológico, también se llama. Es varón o mujer. Por lo menos con uno de esos, salvo que haya tenido alguna enfermedad o alguna malformación o algo así, que bueno, lo descartamos. Estamos hablando como de lo que se considera en los estándares lo normal. Nazco con uno de los dos, ¿sí? O con aparato reproductor femenino o con aparato reproductor masculino, ¿ok? O sea, nazco con uno de los dos. ¿Qué pasa con esas personas? Porque ha pasado y hay casos que nacen con un aparato sexual externo, ¿no? De un estilo y un interno de otro estilo. Ha pasado, bueno, ustedes son muy chiquititos, pero hubo el caso de un chico que era un gran hermano, o sea, miren cualquiera, pero me sirve de ejemplo, que él había nacido con un aparato interno reproductor masculino, me parece, creo si ahora mal no recuerdo, o sea, él producía espermatozoides, o creo que era al revés, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que, por ejemplo, supónganle que producía espermatozoides, que es el órgano sexual, la célula sexual masculina, y en su aparato externo tenía vagina, ¿no? ¿Esto no era hermafrodita, profe? Ah, muy buena pregunta. Claro, hay que tirar abajo el término hermafrodita cuando hablamos de los seres humanos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay algunos animales que son hermafroditas. Significa que pueden producir las dos hormonas sexuales. O sea, pueden producir óvulos y espermatozoides. ¿Sí? Por ejemplo, las lombrices son hermafroditas. O sea, una lombriz no tiene sexo, no hay lombrices macho y lombrices hembra. Los dos tienen los dos sexos. Y los dos sexos son funcionales. O sea, pueden producir óvulos y pueden producir espermatozoides. ¿Sí? Eso es ser hermafrodita. Pero en el caso de los seres humanos, todavía, por lo menos todavía, no hay un registro de alguien que haya tenido esas características. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el caso de este chico que pasó por Gran Hermano, y supongo que hay 1000 más, producía un solo gameto sexual, supongamos el espermatozoide, ¿sí? O sea, no producía óvulos. Si produjera de los dos gametos y los dos gametos sexuales, o sea, los óvulos y los espermatozoides, ¿serían funcionales? ¿Servirían? Ahí estaríamos hablando de una persona que es hermafrodita, ¿sí? Por eso se malinterpreta, por eso a estas personas se las denominaba hermafroditas porque tenían un aparato reproductor interno de un sexo y el otro del otro sexo, el aparato externo, ¿no? Pero está mal, ¿sí? Porque uno de esos dos por lo menos no es funcional. Ha pasado el caso de una persona que había nacido con testículos y con ovarios, ¿no? O sea, uno dice, listo, produce espermatozoides y produce óvulos, es hermafrodita. Bueno, no, producía solo óvulos, no producía espermatozoides. O sea, esos testículos no eran funcionales. Entonces, técnicamente no podemos estar hablando de alguien hermafrodita. Pero muy buena la pregunta de Ana, porque justamente es algo que se suele confundir muchísimo, muchísimo. Profe, Sí. no entiendo. Entonces,
hay animales que no, tipo como que no tienen género, que tienen Exacto. Sí. las dos cosas y pueden Exacto. armar sus propios hijos entre, Sí. o sea, uno solo. Sí, exacto. De hecho, las plantas, casi el 100% de las plantas son hermafroditas también. Nosotros no miramos una planta y nos podemos decir, ¿esta será macho o será hembra? No. O sea, Y no es ni entonces macho. a un humano también le puede pasar. ¿Cómo? ¿Aún? A un Ah. humano también le puede pasar. Hoy no está registrado en ningún lado de que haya sucedido. No podemos decir que en un futuro no vaya a pasar. No lo sabemos, la verdad. Como pasar podría pasar, qué sé yo. Sería muy difícil, muy complicado que se pueda evidenciar eso, ¿no? Justamente porque siempre va a prevalecer un sexo sobre el otro. Cuando los organismos se están formando, hay un factor, se llama factor mulleriano, que se inactiva o se mantiene activo, y eso es lo que genera que una persona produzca órganos sexuales masculinos o femeninos, si ese factor se inhibe o no. Entonces, no puede existir que se inhiba y no se inhiba al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, por lo general está asociado a estas personas que tienen, por ejemplo, esta persona que tenía, que tenía ovarios y tenía testículos, algún tipo de mutación en ese factor, una falla o algo por el estilo, que hizo que no se diferenciaran uno solo y se diferenciaran dos. Pero es un caso de 1 en 1000 millones. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, no conocemos a nadie o que tengamos registro de alguien que le haya pasado. Entonces, para que suceda es algo, tiene que ser súper excepcional. No vamos a decir que no puede pasar, porque no sabemos si nunca puede pasar. Pero por ahora no hay ese registro y sí sabemos que es muy difícil que suceda, ¿no? Así que, un segundito, el término hermafrodita lo sacamos de nuestro diccionario, por lo menos si hablamos de seres humanos. Si hablamos de plantas o algunos grupos de animales, bueno, lo podemos mencionar, pero en el caso de los seres humanos, no, ¿ok? Tenemos sexo o femenino o masculino, depende si producimos óvulos o espermatozoides. Por lo general, los que producimos óvulos tenemos vagina, y los que producimos los que producen, perdón, yo no produzco, espermatozoides tienen pene, ¿sí? Entonces, uno cuando nace el bebé dice, ¿es varón o es nena? Bueno, es varón o nena, es su sexo biológico, ¿sí? Que no tiene que ver con lo del género que mencionaba antes Angie, que ahora lo pasamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿y cómo los animales, en este caso, porque los humanos no podrían, hasta el momento Hasta el no, momento. no pueden, Sí. ¿cómo evitan no reproducir o no quedar como que, podría decir, no sé si la palabra embarazado o más o menos así, los dos? Claro, no, bueno, en los animales quieren quedar embarazados justamente para perpetuar la especie. No existe esto de querer o no querer, ¿no? Está la parte instintiva. Perdón, Pero digo, malinterpreté. o sea, que va pasando como que, o sea, tipo, es algo muy continuo, o sea, nunca, como que nunca para, porque tienen, o sea, tipo, los dos Ah, tienen un óvulo y entiendo. No tiene que ver con eso. No, tienen su momento para reproducirse y generan un número limitado de especies. A ver, no, específicamente ser hermafrodita está muy relacionado a los vegetales y muy poco relacionado a los animales, porque son muy poquitos los animales que los tienen. Por ejemplo, yo mencioné el caso de las lombrices. Las lombrices producen paquetes como bolsitas que tienen espermatozoides en su interior y también producen óvulos. La propia lombriz no se puede autofecundar, no sería rentable evolutivamente hablando, ¿no? Porque siempre tendría los mismos genes, generaría clones, ¿no? Genéticamente hablando. Entonces tiene que encontrarse con otra lombriz, pero no todas las lombrices se reproducen todo el tiempo, ¿ok? Tienen diferentes momentos del año para hacerlo, como la gran mayoría de los animales, y se tienen que encontrar con otra lombriz que esté dispuesta a reproducirse. Cuando se unen, ¿sí? En lo que sería el acto sexual, por así decirlo, intercambian los óvulos y los espermatozoides entre ellas. Entonces cada una se lleva consigo una serie de huevos fecundados con el esperma y los óvulos, o sea, los óvulos de una y el esperma del otro. ¿Se entiende? Y se los intercambian. ¿Se entiende?
Es complejo, después lo Y vamos ahora a sí. charlar, ¿no? Pero, o sea, no pueden, los animales por lo general no se autofecundan. Quizás exista alguno, yo en este momento no lo tengo presente. Seguramente existe, porque es así, la biología tiene miles de excepciones. En las plantas sí es muy, muy común la autofecundación, casi todas las plantas se autofecundan, y hay otras que no, por ejemplo, que necesitan de algún agente polinizador, como la abeja, ¿no? que lleva el polen de una flor a la otra, ¿no? Ahí está llevando, no es que lleva el polen, ay, qué lindo el polen, mirá qué color re lindo que tiene, no, el polen adentro tiene ADN, y lo está llevando de una flor a otra para que polinice a una planta distinta, y ahí intercambia material genético, ¿no? Pero por lo general, la gran mayoría de las plantas se puede autofecundar, es decir, generar otras plantas a partir de ella misma, o hay otras que simplemente con los agentes polinizadores, como la abeja, el viento, las lluvias, otros animales que no sean la abeja, pueden fecundar a otras plantas que estén cercanas, obvio, no van a fecundar a una que esté a 50 kilómetros. Pero por eso el poder autofecundarse tiene que ver con el hermafroditismo que tienen las plantas. Pero en los animales es bastante poco común, siempre por lo general son de sexos, se llaman dioicos, porque tienen dos, femenino y masculino. Son casos excepcionales, ¿ok? Bueno, dejo de compartir porque ya se nos cortan en un segundito, leo el chat, un minuto. Bien, acá tenemos una pregunta. ¿Es normal que...? Bien, perfecto. Bien, allá hablamos de la identidad de género, en el próximo Zoom. Hermafrodita es para cuando es un animal, pero cuando se trata de personas se les dice, creo que inter, lo aclaramos también, ahora, ¿ok? En el próximo Zoom. ¿Sí? ¿Les parece? Si sacamos las dudas. ¿Ok? Bien, entonces, bien. Vamos a pasar entonces a la identidad de género antes de continuar con el Power, porque en el Power no está especificado. ¿Qué pasa con la identidad de género? El género, como decíamos antes, es lo que se autopercibe, ¿no? O sea, cómo yo me veo, me siento, cómo yo pienso, ¿sí? Eso es el género. Hoy por hoy, o sea, por ejemplo, si yo me hablo a mí de la profe, yo me autopercibo como mujer, ¿ok? Pero no por tener vagina o por producir óvulos, ¿sí? Es por mis gustos, por mis deseos, es un poco lo que Profe, Sí. hay gente, creo que se llama transexual, que nace en el cuerpo de su género opuesto y esa persona se ve como el género opuesto. O sea, Sí. yo, por ejemplo, ¿no? Salgo en un cuerpo de un hombre y me veo como una mujer Sí. y hacen que la traten como una mujer. Ajá, No me entiendo. acuerdo cómo se llama, creo que transexual. Transexual, Bien. sí. Miren, si me dan un segundo estoy buscando, justo porque yo tengo ustedes saben que yo trabajo en otra escuela, y justo estos temas los trato porque yo doy, ¿cómo se llama? Ya me estoy olvidando. Estoy como media trabada. Doy salud adolescencia en otra escuela, ¿no? Y una de las unidades que tenemos es ESI. O sea, vemos todo un trimestre ESI entero. Así que imagínense lo que da para hablar de ESI. Y justamente acá tenía anotado, a ver, lo estoy buscando, todos los diferentes géneros que hay. Pero es cierto lo que hablaba acá la compañera, ¿no? Esto es así. La identidad de género de cada persona se construye y se modifica a través del tiempo. No es como el sexo que yo nazco con un género, perdón, con un sexo, o sea, biológico, femenino, masculino, porque produzco o tengo determinado aparato sexual, ¿no? Sino que género es una definición social que se construye a lo largo de la vida de las personas. Puede ser que se construye y se modifique en el tiempo, o que se construye y siempre sea la misma, digamos, ¿no? Eso es muy variable.
tiene mucho que ver y está relacionado con todo el entorno personal y social de esa persona. Incluye cosas como, por ejemplo, miren lo que les estoy contando, el idioma, la religión, la edad, el sexo, el grupo étnico, el propio género, la clase social, la profesión, la orientación sexual, ¿sí? O sea, no es solamente saber si tiene pene o vagina, ¿no? Es algo mucho más, abarca mucho más. Y con todo eso que cada uno de nosotros atravesamos, armamos nuestra identidad de género, que es cómo cada uno nos autopercibimos, cómo queremos que la gente nos determine, ¿sí? O sea, es como internamente cada persona se identifica, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el género. Existe, o sea, dentro de los diferentes tipos de géneros está lo que se llama binarismo sexual, es si uno se autopercibe varón o mujer, que es lo se llama heteronormativo correcto, qué sé yo. Bueno, palabras sociales que no tienen nada que ver porque acá no hay correcto o incorrecto, normal o anormal. No existe cuando hablamos de estos temas, ¿ok? Pero es esto, es la imposición de heterosexualidad como norma obligatoria, ¿no? O sea, que seamos varón y mujer es lo que la propia sociedad nos empuja a que seamos, ¿no? Pero hace unos años se generó estos diferentes tipos de géneros que abarcan mucho más y cada día se van abarcando más. O sea, ya ni creo que ni yo estoy como al día en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, las que se llaman categorías transgéneros se usan para describir variantes de la identidad de género cuyo denominador no es el sexo asignado, ¿no? O sea, cuando una persona, como decía Bianchi, creo que lo dijo, no se autopercibe con el género que se le asignaron, por ejemplo, yo nací mujer porque tengo vagina y Sí, produzco profe. óvulos, bien, Biancuri. perfecto, Bianculi lo dijo, lo normal sería que yo me autoperciba como mujer, pero si yo no me autopercibo como mujer, soy una persona que se llama transgénero, ¿ok? Bien, dentro de esto están las mujeres trans y los hombres trans, ¿no? Que es cuando el género que se asignó al nacer, sea femenino o masculino, no coincide con la identidad de género que asume esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy una mujer trans, nací con mi género asignado femenino, perdón, masculino, yo nací masculino y mi identidad de género es femenino, ¿se entiende? Eso se llama mujeres trans, y hombres trans es lo opuesto, o sea, lo mismo pero al revés. Por ejemplo, existe lo que se llaman transexuales, ¿no? Que es justamente esto, está relacionado con esto, pero es una visión social y cultural, más allá de lo biológico. Muchas personas optan por realizarse algún tipo de cirugía para que su exterior se vea como su interior, ¿se entiende? Como se autoperciben, y hay otras personas que no deciden tomar esta decisión y son los que se conocen socialmente como personas travestis, ¿sí? Las cuales tienen una identidad de género, ¿no? Se autoperciben de cierta forma, que puede ser permanente o transitoria, puede ser que dure un momento del día o de su vida, o sea, para siempre. Y el exterior no les afecta al interior. Entonces, por ejemplo, lo modifican con cierta forma de vestir o ciertas actitudes sociales y culturales, ¿no? En la tele tenemos 1000 casos. Lizzie Tagliani, que es una genia, ¿no? Por lo menos para mí, a mí me cae súper bien, es una persona que es travesti, mantiene su cuerpo, digamos, con sus características reproductivas masculinas, pero ella se autopercibe como mujer, ¿no? Entonces adopta esas vestimentas, esa forma de actuar típicas que uno esperaría de una mujer, pero en el cuerpo con aparato reproductor
de un varón, ¿no? Eso es lo que es un travesti. No es lo mismo que un transexual, porque el transexual puede modificar su aspecto físico para que coincida con su aspecto interno. ¿Sí? Profe, Fíjense, todavía un segundito, no me fui de las personas trans y ya es un mundo enorme, ¿no? Pero bueno, sí, pregunta. una pregunta. O sea, ¿es diferente ser travesti que transexual? Claro, es por esto que decíamos, porque, a ver, técnicamente los travestis son transexuales, pero no les molesta que su exterior no coincida con su interior. ¿Se entiende? O sea, les da lo mismo si los ven de una forma, pero esas personas se sienten de otra, ¿no? Por ejemplo, el caso de Florencia de la Vega, no sé si la conocen, ella nació con el cuerpo de un varón, ¿sí? Y con el correr de los años, obviamente se dio cuenta de que no se autopercibía como varón, sino que se autopercibía como mujer, su identidad de género era ser mujer, y ella realizó, por ejemplo, se hizo una cirugía que era ponerse pechos, ¿no? Cambió todo su entorno, digamos, toda su parte física en cuanto a vestimenta y actitudes y formas de actuar y hábitos para transformarse en mujer. Se casó con un varón y adoptó hijos, porque obviamente si ella nació con el aparato reproductor masculino, nunca iba a quedar embarazada, ¿no? Es lo lógico. Entonces adoptó, que también es ser mamá adoptar, no tiene nada que ver, ¿no? con gestar. Y, y cambió su DNI, ¿no? Para autopercibirse con un nombre femenino, ¿no? Pero sin embargo dejó su aparato masculino en su cuerpo, ¿no? O sea, no se operó para ponerse una vagina, por así decirlo. ¿Se entiende? O sea que técnicamente es una persona travesti, técnicamente. Porque no sé, porque cambió todo su exterior, pero su parte interna, perdón, su parte reproductiva sigue siendo la de una persona varón. Pero igual el hilo es muy fino, no estoy diciendo tampoco de que sea 100% así. Hay personas que, ella capaz, si le preguntamos si se identifica como una persona travesti, capaz que nos dice que no, que es una persona transexual. Y está bien también, o sea, es un abanico muy grande, hay que ponerse a leer un montón respecto a este tema. Yo reconozco que no lo tengo 100% en claro, porque va cambiando día a día la autopercepción social de esa persona, ¿no? Más allá de la propia, digamos. Así que es muy abarcativo el tema. Porque, por ejemplo, las personas transexuales pueden tener una intervención hormonal, ¿no? O sea, tomar hormonas para transformarse en otro sexo, sí, para cambiar de género, por así decirlo, o quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, las personas que nacen siendo mujeres y se sacan los pechos, ¿no? Para autopercibirse como varones, ¿no? Quizás no pueden hacerse una reconstrucción en la parte pública y reemplazar la vagina por un pene, pero sí pueden, por ejemplo, sacarse los pechos, ¿no? Como para sentirse más cerca de su género. Pero todas esas son decisiones propias de cada persona, ¿no? De lo que quiere modificar o no de su cuerpo o de su interior, ¿sí? Pero bueno, después están las personas que no se llaman transexuales, sino que son los transgéneros, que dentro de este grupo de personas encontramos, por ejemplo, los crossdressers, no sé si los conocían, son personas que ocasionalmente usan atuendos propios del sexo opuesto, ¿no? Circunstancialmente. Los drag queens o drag kings, no sé si también los conocen, son mujeres u hombres que se visten como su sexo opuesto, pero exagerando los rasgos o femeninos o masculinos. Los transformistas, que son mujeres o hombres que presentan personajes del sexo opuesto, pero son exclusivos para espectáculos. Y después tenemos lo que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, ¿no? Las personas intersexuales o las pansexuales. O sea, yo exactamente, me van a tener que perdonar, pero no me puse a investigar como debería de hacerlo para tratar de ver bien cómo es cada una de estas cosas. Pero, por ejemplo, Profe, yo sé que... Sí,
Que yo creo que sé lo que son los pansexuales, A tipo, ver, investigué, sí. no sé si me estoy equivocando de género, pero creo que era porque o sea, tipo, a medida que pasaron los años fueron saliendo más géneros, tipo, como más diferentes tipos de orientación sexual, perdón. Y nada, creo que ser pansexual es tipo, creo que, o sea, vos como que te enamoras de la persona, o sea, yo puedo ser, ponele que yo soy lesbiana y mi novio o novia es pansexual, o sea, no sé si me entendés, profe, pero el pansexual se Sí, enamora sí. de cualquier persona con cualquier orientación sexual, ¿me entendés? O sea, Ah, Pansexual, sí, si no me equivoco, que no te importa el género. Tipo, claro, por no eso. te importa si es mujer o Te hombre. enamoras de la persona, no del género. Eso. ok, No, no sabía cómo entiendo. explicarlo. Entiendo. Ok, bien. Yo acá justo, miren, encontré, tenía un apunte. Claro, pansexual es una persona que se siente atraída por otras personas independientemente de su identidad u orientación. Bien. Ah, existe el omnisexual también, una persona que se siente atraída por todos los géneros y sexos. Escoliosexual, persona que se siente atraída por personas que no se identifican de forma binaria, es decir, personas que no son cisgéneros. Wow, hay un montón. Hay 37. Wow. Profe, ¿viste? Sí. Está muy bueno esto. Claro, es justamente todo lo que hoy por hoy las personas atraviesan, por eso debe haber 37, ¿no? Y quizás esto va cambiando eh, con lo largo de los años. Es muy interesante este tema, ¿no? O sea, pero si entendemos eso, entendemos que el género es una construcción social, entendemos por qué surgen estas cosas. Y sí, puede ser que nos identifiquemos con más de un género, como acá estábamos mencionando, o que esto cambie a lo largo de nuestra vida, ¿no? No tenemos por qué ser igual siempre, porque si es una construcción social, si cambia nuestra percepción de lo social o de la propia sociedad, porque no podemos cambiarlo, ¿no? O sea, es como así. Así que sí, totalmente. Eh, Profe, bien, una pregunta. sí, Que, ¿viste que te había escrito, tipo, en el chat lo de las personas, tipo, como nuestros abuelos? No sé si sí, todos, pero la sí, mayoría como que son muy católicos y no respetan, tipo, no apoyan la gente que está, por ejemplo, a favor del aborto o que es bisexual o todo eso. Y nada, sí. ¿vos qué pensás de eso? Tipo, yo, en mi opinión, yo pienso como que, esto lo vi Sobre, en TikTok y me parece verdad, porque decía que, o sea, tipo, Dios, según dicen, te acepta, tipo, como sos, o sea, no, te va a perdonar. Entonces, nada, y dicen que los primeros tipo homofóbicos y todo eso fueron los que escribieron la Biblia, porque Ujú. dicen que como que Dios te acepta, pero los que escribieron la Biblia, no, no sé si me entienden lo que quiero decir. sobre, sobre los abuelos que no aceptan lo de bisexual y eso, también tenemos que entender que están en otras épocas ellos, si no, Claro, medio que no entendían sobre esto, Exacto, esa es la no exacto, tenían otra conocimiento. adaptación exacto, de Claro. exacto. las otras generaciones. Sí, eso es lo que sucede. O sea, ustedes piensen que esto es algo muy nuevo, es muy nuevo. O sea, nuevo hablando de la sociedad, ¿no? Y las personas que no están acostumbradas en realidad no que no están acostumbradas, que desconocen que, porque ¿qué pasa? A mí me pasa con mi abuela, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo de mi abuela. Y hablamos de una persona que para mi abuela gay es todo, ¿no? O sea, es como que ella le dice gay a todo, no importa nada de lo que estamos hablando. Pero ella no lo ve como algo social, lo ve como algo, no que está mal, en realidad mi abuela medio que le da lo mismo, pero tiene que ver con otros factores, ¿no? O sea, y hay muchas personas que piensan eso, que piensan que siguen hoy por hoy pensando que eso es una enfermedad y etcétera, o sea, que nada que ver porque está científicamente comprobado que no es así, pero sin embargo hay muchas personas que quedan con esa percepción, ¿no? Y la mal información de parte de los medios de comunicación, de la escuela y etcétera, toda la parte cultural en general, hace que se siga perpetuando ese error, ¿sí? Y, y es un tema que, claro, esto genera mucho debate, siempre los temas sociales generan muchísimo debate, ¿no? Pero bueno, nada, sí, nos pasa esto con nuestros abuelos y a veces, bueno, por ejemplo, no es el caso de mis papás, pero por ejemplo, a mi papá todavía le cuesta ver
capaz, no sé, un chico y un chico dándose un beso, ¿no? Y yo lo entiendo, él entiende que es la sociedad propia que está cambiando, pero yo lo entiendo también a él, que él no fue educado de esa forma, o no lo veía tan seguido en su niñez o en su adolescencia. Por suerte, ustedes que ahora son adolescentes o están entrando a la adolescencia, les parece esto súper común, y eso está buenísimo, porque es común, o sea, nos pasa a todos. Entonces, eso está genial, eso está muy bien, porque significa que cuando ustedes tengan hijos, lo van a poder educar así, y sus hijos a sus hijos, y así. Lo más importante de todo esto es que todos nos respetemos entre nosotros. Eso es lo primordial, porque mis gustos pueden no ser los mismos que los de ustedes, o que los de mis papás, o lo que mis amigos, y todos son igualmente válidos. Si yo quiero que a mí me respeten, yo tengo que respetar a los otros. Esa es la lógica. Y no me acuerdo quién estaba hablando recién. Sofi dijo recién lo de los abuelos, ¿puede ser? Sí, profe. Y que, Sí, Bianca. y también, y que mencionaron que Dios nos va a amar igual, no importa a quién elijamos o cómo seamos. Eso también es así, o sea, entonces no nos tiene que dar miedo tratar o hablar sobre estos temas o informarnos, ¿no? Profe, ¿viste el mensaje Hay, que te mandé? ¿cómo? ¿Qué hiciste el mensaje que te mandé al privado? A ver, ahora lo leo. Hay una que me olvidé de mencionar, y es muy importante, que son las personas que tienen género fluido, porque esa es una pregunta que habían hecho antes, que tiene que ver con no, esperen, se me fue la palabra. No identificarse no identificarse con solamente una identidad de género, sino que tener varias al mismo tiempo. Y eso también es válido, ¿no? Porque eso yo mencioné antes que podíamos tener varias a lo largo de nuestra vida, pero capaz que no aclaré que podíamos tener varias en el mismo momento también. Eso capaz no lo aclaré, pero lo quería aclarar para que quede bien claro. Bueno, es un tema, esto da muchísimo. Bien, claro, sí, bueno, nada, para darle un cierre al tema de los abuelos, tenemos que tratar de entender que ellos son de otra época, vivieron en otro momento, y, y les cuesta un poco entender esto, porque fueron educados de cierta forma, ¿no? Los tenemos que respetar, obviamente, porque son nuestros abuelos y los amamos y etcétera, pero los tenemos que entender que bueno, no vivieron en nuestra época. Yo siempre aprecio mucho la adaptación de otras Sí, totalmente, generaciones. totalmente. Cuando nosotros seamos abuelos, no nos va a pasar lo que les pasa a nuestros abuelos, ¿o no? Profe, ¿No? tipo, Queremos pensar. no sé vos, pero yo me imagino tipo a mí siendo mamá. O sea, te juro, profe, que tipo, o sea, yo soy como que cuando la gente se cae o algo así, como que me río, pero no de mala, profe, porque en serio es gracioso, tipo, Qué mal. a mí me ha pasado hasta yo de caerme enfrente de todos y me río igual, pero nada, me imagino tipo de hijo ahí, estoy en la plaza, ponele con mi hijo o hija, que espero que sea hija, y nada, tipo, se cae. Y yo, profe, no voy a ir a ayudarla, que me voy a reír, profe, y después la ayudo. No, ¿cómo que te vas a reír? Estás loca. O tipo, no sé, o sea, o tipo, me imagino tipo nuestra generación de padres tipo diciéndole todo el día, arre, o cosas así, ¿me entendés? Yo quiero ver que eso pase. Ay, no, pobre hijo. Bueno, bueno, seguimos un poquitito más. Pero está muy interesante la clase. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿No? Esto tiene que ver con esto que decíamos recién de la identidad de género, porque abarca no solamente a la genitalidad, o sea, mi aparato reproductor, sino también a la parte psicológica, porque es la expresión de los deseos, de los pensamientos, de las fantasías, de las actitudes, de las actividades prácticas que llevemos a cabo, de las relaciones que tengamos con nosotras mismas o con otras personas. Entonces, para resumirlos, el resultado de los factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales y comunicativos. ¿Ok? Todo eso que parece ser una cosa enorme, una bolsa de gatos enorme, es la sexualidad. ¿Ok? O sea que no es tan fácil de definir varón o mujer, ¿sí? Por lo menos hoy por hoy.
incluye la identidad genérica, que es lo que hablamos recién, la identidad de género, las diferencias corporales, las capacidades y las necesidades de cada uno, ¿no? Tiene que llenar por todos lados, llenar los deseos, llenar los pensamientos, llenar las fantasías, llenar las necesidades. Si no me llena, no estoy de acuerdo con mi sexualidad, ¿no? O sea, y como decimos, se construye a lo largo de la vida una persona, no se determina cuando nacemos. Sí, se tienen que ir. Bueno, listo, vayan tranqui, desconéctense. Mándenme después los presentes bien y nada, suerte. Igual lo subo el video a YouTube, ¿ok? Después mírenlo. Listo, adiós. Goodbye. Ay, Adiós, adiós. Chao, profe. Adiós, la chica. Nosotros nos quedamos, ¿me aguantan un minutito más? Ok. Sí, que ya terminamos. Por mí quedémonos para siempre, profe, me encanta. Sí. Bien, ¿alguna duda Profe. con esto de la sexualidad? Era un poco lo que veníamos charlando, pero bueno. Profe. Sí. Que tipo estas clases, tipo va a ser tipo solo esta clase y después hasta el año que viene no va a haber más. No, va a haber seguramente otra jornada de ESI seguro, Porque, o dos más eh, quizás. porque profe, en mi anterior colegio tipo, o sea, estábamos desde el primer grado, en la primaria entramos al primer grado de ese colegio, entonces nada, cuando estábamos ahí estuvimos tipo por años sin tener educación sexual, hasta que tipo como en quinto o sexto grado se les dio por darnos educación sexual, y después de eso, o sea, profe, fue una vez en 7 años que tuve educación sexual, ¿me entendés, profe? Ay, Sí. nosotros vimos solo 2 veces en primaria. Claro, lo que pasa es que Re trucho. es un poco controversial tener ESI, porque en los institutos de formación docente, a mí no fue mi caso, porque yo sí tuve ESI cuando me eduqué como profesora, pero por lo general no hay. Es muy difícil, las maestras de primario, de jardín, no suelen tener materias relacionadas con ESI. Y uno como docente, por fuera de su formación, tiene que formarse también. Yo el año pasado hice un curso sobre violencias de género que me llevó todo el año de pandemia, con actividades y charlas y clases, pero porque yo decidí hacerlo, porque a mí me interesa el tema, ¿no? Eso es lo que debería de pasar, pero es muy difícil porque tampoco hay buenos cursos, o los cursos que hay que pagarlos y el sueldo docente no alcanza para pagar otros cursos, la verdad es esa. Hay muchos factores. Pero bueno, aprovechemos el tiempo. Igual ustedes saben que siempre a cualquier profe, no importa que no estén viendo el tema, siempre se pueden acercar a los profes, a los directivos con cualquier inquietud y preguntarles. Por lo general hacerlo con algún profe de confianza, es más fácil eso. Pero siempre lo pueden hacer. La escuela está para eso. La escuela es, para mí, en mi opinión, es como una segunda casa, ¿no? O sea, lo que quizás no podemos aprender en casa lo aprendemos en la escuela o viceversa. Entonces, estamos para formarlos a ustedes en cuanto a conocimientos, pero también para evacuarles todas sus dudas. Entonces, es medio loco que no podamos hacerlo y que solo les demos contenidos, ¿no? O sea, a veces se complica porque estamos en un sistema educativo que nos dice que le tenemos que dar cierto contenido a los chicos en cierto momento, pero no significa que todo sea así, ¿no? Siempre. Profe. Sí. Que nada, profe, yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, Isabela había llevado tipo el álbum de Esperanza Mía, Sí. y la monja, se lo sacó a Isabela. Sí. Y no nos lo devolvió. O sea, ¿sabes lo que estaba el álbum, profe? ¿Y sabes por qué fue eso? Porque dijo, no, porque en este colegio no se permiten esas cosas, que es una falta de respeto. Y así me sacaron hasta juguetes, profe. O sea, yo no era millonaria, no es que me sacaba, chau, iba con un arco iris, salía, me iba a la juguetería y me compraba otro. No, profe, esas cosas estaban re caras y las monjas te las sacaban. Entonces, nada, profe, nada, o sea, ¿vos qué pensás? Tipo, porque no sé qué pasaba en Esperanza Mía, pero nos sacaron tipo el álbum, porque yo no vi Esperanza Mía. De hecho, Isabela me obligó a preguntarte esto porque no quería. Pero no sé, tipo, profe, ¿qué pasó en Esperanza Mía que no nos dejaban llevar el álbum? No sé, algo Si así. tengo tu amor, tengo esperanza. Okay. Ay, yo amaba Esperanza Mía. La verdad es que no la vi la serie. Me mataste con qué pasó. Pero quizás les sacó el álbum porque
cada escuela tiene sus reglas, eso es así, ¿no? Pero profe, Quizás no yo no estaba voy a la monja y permitido. le saco la cruz. Yo no voy a la monja y le saco la cruz con Jesucristo ahí, profe. Bueno, no sé, ay, no sé qué decirles. Habría que, a ver, no sé, habría que ver en ese momento cómo, que exacta, o sea, cómo fue o qué fue el pensamiento. Habría que hablarlo con esa monja, cuál fue el pensamiento. Encima la monja me dice, saca, guárdate eso, te quemo el álbum, me dice. ¿Oh? ¿Quién sos? Están grabando por si acaso. Bueno, la persona que les Menos pase mal que eso, la lista de reproducción está oculta. la persona que les pase eso tienen que charlarlo con algún directivo, el preceptor, alguien que regule esas cosas. Pero bueno, nada, pasa. Bueno, ya con esto terminamos. Igual me falta un poquitito, pero bueno, vamos a seguir un poquito más el jueves, ¿les parece? Todo esto de la sexualidad deriva en lo que se llama caracteres sexuales primarios y secundarios, que algunos se corresponden con, bueno, vamos a tratar el sexo biológico, ¿no? Los varones y las mujeres, porque tienen que ver con hormonas que se liberan si uno es varón o mujer, ¿no? O sea, esto no tiene que ver con la parte social, es exclusivamente lo biológico. Hay algunas cosas en común que suceden en ambos sexos biológicos y otras que no, que dependen de cada una. Pero en ambos casos maduran los órganos sexuales genitales, ya sea que tengamos pene y testículos o vagina y ovarios, maduran y comienzan a liberar ciertas hormonas. En el caso de las mujeres, esas hormonas se llaman estrógenos y progesteronas, son dos, y en el caso de los varones, testosterona. No es que la mujer no tenga testosterona, sí tiene testosterona en menor cantidad. Y no es que el varón no tenga estrógenos o progesterona, sí tiene estrógenos y progesterona, pero en menor cantidad. ¿Sí? Prevalecen las otras hormonas. Ahora leo el chat, un momento. Eso sucede en ambos sexos. Cuando se liberan esas hormonas que viajan por todo el cuerpo de las personas, van desencadenando, la liberación de las hormonas y la maduración de los órganos genitales se llaman caracteres sexuales primarios. Y los secundarios son los que van a derivar de esos primarios, ¿no? O sea, todos los que se producen como consecuencia de la liberación de esa hormona son los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la voz se vuelve mucho más aguda, las caderas se ensanchan, se crecen los pechos, ¿sí? Aparece vello corporal en las axilas, en la zona púbica, ¿sí? ¿Por qué se ensanchan las caderas y los pechos? Porque el cuerpo de la mujer se prepara para gestar un futuro bebé, ¿no? En las caderas para que el bebé pueda acomodarse mejor, los pechos para que pueda amamantar. También lo que ocurre es que aparece la primera menstruación, llamada menarca, ¿no? Se llama la primera menstruación. Eso marca el inicio del ciclo reproductivo de las mujeres, o sea, cuando las mujeres son fértiles, ¿no? Comienzan a ser fértiles. Cuando si tienen relaciones sin protección pueden quedar embarazadas. En el caso de los varones, la voz se vuelve más grave, crece vello, por ejemplo, en la cara, en el rostro. Un segundito, ya termino con esto. Por ejemplo, para generar el bigote o la barba. Hay como abundante vello, además de la zona pública de las axilas y la cara, también en lo que es el resto del cuerpo, ¿no? Todo el tórax, por ejemplo. Se desarrollan mucho los músculos, no por ir al gimnasio, sino naturalmente. Y comienzan las primeras eyaculaciones, o sea, la liberación del semen, ¿sí? Se ocurre durante la noche, es lo que se llama como poluciones nocturnas, ¿sí? Termino con este cuadrito, que es más o menos lo que íbamos charlando recién, con los caracteres sexuales secundarios de las mujeres y de los varones, que acá está más o menos lo que mencionamos recién, ¿no? Se comienzan a producir las células sexuales, se comienzan a producir los espermatozoides en los hombres y los ovocitos que luego se transforman en óvulos en las mujeres. Bien, acá tienen como un cuadro súper, resumido, ¿sí? Me falta esta última diapositiva, que en realidad era para charlar un poco sobre qué nos pasó en esta pandemia, así que la hago súper resumida. El contexto de pandemia es un contexto que la realidad es que a todos nos hizo sentirnos amenazados y eso generaba una especie de inseguridad en nosotros mismos porque es no saber qué es lo que va a pasar y está amenazando nuestra salud, y obviamente eso afecta a nuestra parte interna y a nuestro cuerpo, ¿no?
El miedo, según lo que estuvimos analizando con la profe Adri, puede ser de tipo funcional o disfuncional. Depende si tiene que ver con el accionar de la persona o si esa persona se mantiene paralizada, ¿no? Pero puede transmitirse o finalizar en ataques de ansiedad, ¿no? Ataques de pánico, somatización del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, uno cuando tiene miedo o tiene ansiedad o tiene estrés, se somatiza en el cuerpo como algo que afecta a la salud, ¿no? Y lo ideal sería buscar o encontrar alguna forma de canalizar ese miedo o ese accionar para transformarlo en una acción positiva. Esto también tiene que ver con la ESI, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestros miedos, inseguridades o seguridades personales. No tiene que ver con nuestra parte o sea, nuestra parte biológica, digamos, pero sí con nuestra parte social, ¿sí? Así que es importante que la mencionemos. ¿Dudas o preguntas de los caracteres sexuales o de esto que mencionamos antes? Sí. Esperen, no puedo leer el chat sin detener la grabación, porque si no, después sale la grabación. Así que vayamos a las dudas, preguntas sobre esto, puntuales. Profe, No, Sofi. te iba a preguntar que, por ejemplo, si estás en tu periodo fértil, por así decirlo, ¿vos podés quedar embarazada? Digo, Buena perdón, si no pregunta. estás en tu periodo fértil, tipo, si no estás en tu periodo fértil, Sí. ¿podés quedar embarazada igual? Bien, me gusta la pregunta y es un poco abarcativa. Te voy a pedir un favor, Sofi. Anotala en el grupo y cuando terminamos la clase la respondo por ahí. Así la puedo responder bien, como se merecen ustedes la respuesta, porque tenemos 3 minutos y si se me corta, chau, la perdimos. Así que, Ok. anotala en el grupo, cuando terminamos la clase la respondo, así les doy la respuesta bien, digamos, no la versión corta. Yo ¿Vale? también tengo esa duda. Angie, bien. ¿La querés mandar al grupo o la querés hacer por acá? ¿La pregunta? No, es la misma de que La misma Sofi. duda. Bien, perfecto, o sea que genial, buenísimo. Entonces, detengo la grabación.